Buenos días para todos, Dios les bendiga, el Señor esté con todos ustedes, que su paz abunde en sus corazones. Bienvenidos a nuestra clase número 7, lección 6. Hoy tocaremos el tema el exilio y el retorno. Vamos a dar inicio de la mejor forma, orando para que el Señor sea el que nos dirija en todo este tiempo, en esta clase de hoy. Y le pido el favor a mi hermana Yamilet que, por favor, que nos dirijas en una breve oración. Eh, Señor, te damos gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has regalado, porque es una nueva oportunidad, Señor, para bendecirte, para agradecerte, para adorarte, porque en este día tú has renovado tus misericordias, Señor, y tu fidelidad, y has sido bueno con nosotros, has sido maravilloso con nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú eres digno y solo tú eres merecedor, Padre, de recibirla. Entregamos nuestra vida en tus manos, Señor. Que este día sea un día lleno de tu presencia, Padre, en cada uno de nosotros, que seas tú dirigiendo cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones, Señor. Danos, Padre, en esta mañana y en este tiempo un corazón enseñable, un corazón dócil, una mente abierta para comprender todo lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta lección que estaremos compartiendo todos juntos. Señor, que seas tú abriendo nuestro corazón, que seas tú disponiendo nuestra mente, Señor, que seas tú hablándonos, Padre, que puedas confrontarnos con cada una, Señor, de las palabras que en esta mañana trataremos, Señor, y que seas tú guiándonos en todo momento, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Yamilet. Quiero invitar a los que tienen la cámara cerrada, por favor, si pueden activarla, sería excelente. Hoy es nuestra lección final. Y como les venía diciendo a mis hermanos, hoy se anuncia el trabajo final para que tengan esta semana. El pastor José pone un emoji de lloro. Y tienen plazo para realizar la actividad final esta semana. Solamente ese sería el trabajo pendiente para todo este tiempo que nos queda. Y el próximo sábado cada uno tendrá un tiempo de 5 minutos máximo para exponer su trabajo, sustentar su trabajo final. Les pido creatividad, no se queden solamente haciendo el monólogo, sino que pueden utilizar muy bien esos 5 minutos, pueden mostrar diapositivas si así lo desean, imágenes, está muy bien, pongan al máximo toda su creatividad. Esto es un plus para la nota, la exposición tendrá una nota, el trabajo final también tendrá una nota y la asistencia a la última reunión, última clase, el último encuentro que viene siendo las exposiciones también tiene nota. Así que les animo que muy juiciosos esta semana, una vez les indique el trabajo final, podamos proceder a realizarlo. La idea es tenerlo listo antes del sábado porque ¿de qué vamos a hablar si no lo realizamos, cierto? Entonces debemos tener organizado todo de lo que trata el trabajo final en cuanto a lo que trata el trabajo final para poder exponer y tener todo organizadito en ese último encuentro. ¿Queda todo claro allí o tienen alguna inquietud? Por favor, me lo hacen saber. Si en el transcurso de la semana tienen dudas, se pueden contactar, sea conmigo o con el hermano Edinson para hacer cualquier pregunta. ¿Inquietudes, preguntas hasta aquí? Bueno, dicho esto, espero que todos los que de pronto deban algún trabajo, si están atrasaditos en algo, se pongan al día. Esta semana vamos a estar ya en el enfoque de cerrar el ciclo y un logro más, terminamos el panorama del Antiguo Testamento, pero más que un logro es tener una conciencia, crear conciencia
de la importancia de lo que hablamos, de ese hilo conductor de lo que es lo que nos muestra el Señor a través de su palabra, que no son historias separadas, que es una sola historia, y en el discipulado a largo plazo les animo a que puedan familiarizarse cada vez más con él, porque es una herramienta fundamental para la labor que ustedes realizan en las casas de paz. Es una herramienta 1A para poder tener ese material de apoyo en sus casas de paz. Allí tienen un material muy rico y que está gratuito para ustedes. Solamente es prepararlo con tiempo antes de ir al encuentro semanal o cada vez que tenga su encuentro en sus lugares, tener la lección organizada, trazada y asimilada para poder compartirlo en sus casas de paz, ¿ok? Esto en cuanto al discipulado a largo plazo es la dinámica que se maneja normalmente. Y como les digo, esta herramienta de la historia que está en el discipulado les sirve muchísimo para tomar ese material y trabajar. Así que vamos a comenzar. Permítanme y comparto las pantallas para que eh, iniciemos nuestra lección de hoy. ¿Qué tal les fue en la lectura? Cuénteme cómo estuvo esa lectura. Interesante, la pudieron leer toda. Recuerden que la idea es leer y el autoaprendizaje es muy importante en estas clases. Allí tienen el módulo, nuevamente pueden volver a chequearlo, volver a leerlo, porque allí está disponible para todos. Me dicen que están viendo en este momento en pantalla. ¿Ven toda la imagen o solamente ven? Visión y visión. Ok, muy bien. En nuestra sexta lección, nuevamente recordarles que la visión de impacto latinoamericano es muy profunda y muy grande y es una visión que nace en el corazón de Dios, es plantar la paz de Dios en las personas comunes y corrientes, personas que usted ve en su entorno, al lado donde vives, en tu trabajo, es plantar esa paz de Dios donde vayas, en hogares y en comunidades, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues solos no podemos hacer la tarea y la idea es que usted y yo cada vez más equipemos líderes, nos formemos primeramente para poder equipar a otros y poder impulsar ese movimiento. En sus casas de paz deben visualizar líderes que a futuro usted diga, esta persona puede pasar la antorcha a otra casa de paz, ¿cierto? Entonces, ahí la invitación para que no solamente vayamos cada semana, sino que mientras vamos, el Señor nos permita ver talentos, liderazgo, personas que se levantan en esa comunidad para multiplicar esta visión, esta misión, sí, esta gran visión. Hoy tenemos nuestra lección, el exilio y el retorno. Y vamos a comenzar con esta imagen que está aquí. Lo que callan los exiliados. Y aquí hay una pregunta que pido la participación de dos o tres personas que quieran levantar su mano. Tenemos un minuto, nuestras participaciones son sustanciosas y no tan extendidas, ¿cierto? Para poder dar paso a lo demás. Entonces, ¿alguien quiere participar en esta primera parte? Y la pregunta es, ¿alguna vez has sentido que estás en un lugar donde no quieres estar? ¿Que estás lejos de Dios o de lo que más amas? Edison, ¿me ayudas con las participaciones, por favor? Claro. ¿Elijo democráticamente o espero que escojan? Parece ser que sí, no se han animado a levantar la mano, entonces puedes escoger. Ok, entonces, ¿qué tal si empezamos con Kelly Muñoz? Nuestra hermana Kelly. Dios los bendiga grandemente. Amén. Kelly, ahí Bueno, tenemos dice, proyectada la pregunta en la pantalla. Una sensación de estar lejos, de no pertenecer, de sentirse que no ese es el lugar. Leyendo sí, esta pregunta, ¿qué piensas? sí, a mí me ha pasado, ¿no?
que muchas veces, a veces uno se siente, como dice la pregunta, el lugar donde uno no quiere estar. Y más cuando a veces uno toma malas decisiones, ¿no? Cuando uno llega a tomar malas decisiones, uno mismo a veces se introduce en lugares donde no quiere estar por las malas decisiones y es uno mismo el que se aleja de Dios, ¿sí? Es uno mismo el que se aleja de Dios. Leyendo un poquito lo de los exiliados, también fue muchas cosas que pasaron, fue por malas decisiones, ¿no? Por volver atrás, por dejar a Dios y eso trae pues consecuencias, pero también vemos el amor restaurador de Dios, que Dios a pesar de nuestras malas decisiones, Él siempre está ahí para ayudarnos a salir adelante. Muy bien. ¿Alguien, el pastor José levantó su mano? Sí, buenos días. Bueno, yo propiamente nunca he estado así exiliado o lejos de mi casa. Y doy gracias a Dios por eso. Pero cuando comenzamos la iglesia hace 7 años, llegó un grupo de venezolanos acá y pudimos brindarle apoyo. Pero ellos no vivían con nosotros, pero estábamos diariamente como que compartiendo con ellos y eran unas quejas fuertes. Ellos, en los lugares donde estaban, donde servían, en las casas de familia, les tocaba lavar platos, hacer aseo, hacer todo para ganar el alimento, pero los trataban mal, muy mal. Dormían, los echaban a dormir en lo peor de la casa. Y la señora, la dueña de la casa, el marido era muy especial con ellos, pero la señora era un conflicto, los trataba muy mal. Y ellos siempre me decían, y nosotros en nuestro hogar nunca tuvimos esta situación, lo estamos viviendo por la situación política del país, ¿no? Pero eso era pero muy difícil la convivencia, estar viviendo lejos del hogar de uno. Así es, pastor José, gracias por compartir. Una última participación. ¿Quién se anima a participar, por favor? De pronto Felipe, que está también ahí escondido. No, no, yo no estoy escondido, aquí estoy. Bueno, pues yo al final no sé, no me he sentido así como en esa situación de estar como exiliado lejos de casa. Pero pues algunas veces sí he sentido pues que he estado como en lugares que no quiero estar y que como decía ahorita, se me fue el nombre, eh, Kelly. A veces también pues es porque uno mismo también como que se lo ha buscado y ha estado pues como en lugares lejos del Señor y también pues es como que uno está extraño y se siente extraño donde está, se siente extranjero. Muy bien, muy bien. Así es, gracias por su participación, por las participaciones de esta mañana. Y esa sensación de estar lejos, de no pertenecer, es una sombra de lo que fue el exilio. El pueblo de Israel se sintió así cuando fue arrancado de su tierra, el pueblo escogido de Dios. Y vieron cómo se derrumbó. Ellos tenían, se puede decir que era un butaco de tres patas. Las cosas más importantes para los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, eran el templo, la tierra y la Torá, ¿cierto? ¿Y qué le arrancaron cuando los llevaron al exilio? Lo primero que arrancaron fue el templo, ¿verdad? Destruyeron el templo. Los despatriaron, los sacaron de su tierra y los llevaron a un lugar que ellos no querían ir, ¿cierto? Entonces, más que un sometimiento, el triunfo de una guerra o que lograron humillarlos, derrumbaron todas esas esperanzas, ¿cierto? Pero eso tuvo un trasfondo. La palabra dice que nada viene sin causa, ¿cierto? Todo lo que acontece, siempre el Señor nos deja ver primero, eh, nos redarguye para luego
si seguimos con la desobediencia, nos da una enseñanza y nos da una lección. El pueblo se divide en dos, ¿cierto? Después de la muerte de Salomón ocurre eso. El pueblo se divide en dos, en la tribu de Israel y la tribu de Judá. ¿Alguien quiere compartirnos un poquito, muy brevemente, de esta parte de lo que ha leído, de esa división que hubo? Recuerden Creo que que con la muerte de Salomón, el hijo de él, ¿cierto? No tiene un buen desempeño y hay conflictos y hay una división. La división es que las 10 primeras tribus se dividen, se van, es la tribu del norte, y en la tribu del sur viene siendo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hay una división, hay un cisma allí. Yamile. Hola, hola, hola. Bueno, sí, veíamos en el texto de Reyes que Dios le había dicho a Salomón que esa división se iba a dar por Ujú, la desobediencia, pues que él como líder del pueblo había tenido. ujú. Y más adelante, pues se muestra que esa división se da inicio y que a Jeroboam se le da como el para liderar las 10 tribus. Sin embargo, que se iba a dejar una de las tribus pues, para el hijo de Salomón, Por amor a David. Ajá. por amor a David, sí, para continuar con el pacto que Dios había hecho con David, porque sabemos que Dios no rompe los pactos. Entonces se empezó a dar una serie de, digamos que internamente, de problemas, de desobediencias, de cada vez estar más alejados del Señor, lo que provocó lo que Dios había dicho en un principio, que el reino iba a estar dividido y que incluso fue pues desterrado, como vimos en esta clase, fue exiliado, así como lo dijo Jeremías, y que iban a estar allá mucho tiempo, que allá iban a aprender entonces a valorar todo lo que en su momento Dios les había ofrecido. Y pues les tocó a la mala, a la Así es. mala, estar en una tierra extranjera, estar lejos de sus raíces, por decirlo así, sin un templo que era el centro de ellos, de sus creencias religiosas, y empezar a edificarse en ese lugar, así como le había dicho Jeremías, pues que edificaran casas, que tuvieran hijos, que se casaran, y que la promesa de volver estaba, Ujú. que Dios lo decía, que debían pasar 70 años, o sea que toda esa generación desobediente, pues lo entiendo así como que esperar que toda esa generación desobediente quedara atrás para que las nuevas generaciones pudieran retornar a Jerusalén para volver a edificar todo lo que en un principio pues Dios quería para el pueblo. Ya Yamile nos resumió toda la clase. Muy bien, Yamile, pero vamos a retroceder un poquito. Recordemos que con esa cisma es una separación, cuando se separan las tribus debido a que Israel se aleja del Señor, que empiezan los reyes a traicionar unos con otros, buscaron alianzas con pueblos paganos, eh, y mucha idolatría y desobediencia que resultó en una consecuencia muy brusca, muy brava y anunciada por el mismo Dios, porque le enviaba profetas para dar estos anuncios, ¿cierto? ¿Qué pasó como resultado de tanta desobediencia y tanta idolatría por parte del reino de Israel o reino del norte? Recuerden que el reino de Israel estaba conformado por las 10 tribus y las dos tribus de Benjamín y Judá hacían parte del reino del sur. Entonces, los profetas anuncian, en el módulo nos narra que son 130 años de anuncio. Mire, tanto tiempo anunciando los profetas de que vendría un juicio muy severo, ¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Los asirios
vienen y se apoderan, conquistan a esta tribu del norte, se la llevan. De esa tribu no se vuelve a saber nada. De esas 10 tribus no se vuelve a hacer nada, no se vuelve a saber nada. Las tribus prácticamente desaparecen y en su lugar terminan o se ven reducidos a los samaritanos, ¿cierto? Porque hay una mezcla allí, hay una mezcla de lo pagano con lo santo. Ellos se mezclan con los asirios, empiezan a tener familia con ellos y esto es lo que ocasiona que haya esa diferencia entre judíos y samaritanos en el Nuevo Testamento. Ustedes ven que no se gustan entre sí, ¿cierto? Lo hemos visto a través del Nuevo Testamento, pero el origen de todo esto es porque ellos, entre comillas, puede decirse así, traicionaron el hecho de tener la descendencia pura y se entremezclaron con paganos, con los asirios. De ahí surgen los samaritanos, ¿cierto? Entonces nos queda claro esa parte que de allí es que surgen y quedan reducidos a los samaritanos, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir esto es que con el tiempo ellos pierden su identidad, terminan perdiendo la identidad por el tema de estar adorando tantos dioses. Carla, adelante. Buenos días, Andrita, ¿cómo están? Buenos días, compañeros. No, una anotación cortica y es que este tema asírico sucedió mucho antes que Babilonia, Sí, fue ¿cierto? mucho Casi antes. 200 años. Y fue mucha más gente que en Babilonia, Así es. por estadística incluso, ¿cierto? Ujú. Y lo teso es que, pues, digamos que yo en mi infinita creatividad me gustaría pensar que si las 10 tribus hubiesen obrado de manera diferente, pues hubiesen tenido un resultado diferente, ¿cierto? Porque Mm. tuvieron la oportunidad de arrepentimiento aún con algunos profetas que también, ¿cierto? Nombraron que esto iba a suceder. Y pues el profeta siempre viene con un llamado de juicio, pero también con una oportunidad de arrepentimiento. Total, total, Chao. total. Para el anuncio, como narra nuestra hermana Carla, el anuncio de parte de Dios para el pueblo, antes de que los asirios los invadieran, 130 años estuvo el Señor mandando el mensaje y lo dejaban en visto a través de los profetas. Llega el proceso duro. Y ahí sí empieza la situación a ponerse maluca porque empiezan a pedir cacao, ¿cierto? Pero cuando el Señor es amor, ¿cierto? Y Él para procesarnos espera un tiempo, tiene paciencia, pero cuando viene el proceso de Dios es un poquito fuerte para nosotros y decimos, ay, qué duro es esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Muchas veces hasta no comprendemos el juicio, ¿cierto? Pero Él es fuego consumidor también y Él también trae juicio. Él tiene paciencia para esperarnos, pero también trae un juicio si estamos en desobediencia. Pastor José, tiene el micrófono Bueno, cerrado. lo que hemos aprendido durante este curso, ¿verdad? ¿Por dónde ha pasado Israel? ¿Por dónde está pasando? Bueno, de antemano tenemos que plasmar que todo esto se ha venido por una consecuencia nefasta y es la desobediencia de este pueblo. Desobediencia. El Señor dijo que era un pueblo de dura cerviz. Ujú. Entonces, pero algo que uno nota es que Israel ha pasado por las dificultades más grandes, está pasando por dificultades, por guerra. Hacia futuro está profetizado que viene una guerra donde todas las naciones van a pelear contra Israel. Pero con todo y eso, Israel, y Dios demuestra aquí su amor y su misericordia, es una de las naciones más grandes del mundo, más poderosas del mundo. Es líder en todo y es una nación pequeña. Entonces, mire si Dios está en el asunto. Así es, gracias, Pastor José. Entonces, aquí vemos en la imagen que para condensarlo todo, el reino de Israel, llamado también tribu del norte, conformado por 10 tribus, exceptuando la de Judá y la de Benjamín, fueron conquistados por los asirios, una tribu diferente a la que viene para la otra, a la tribu del sur. Y ese anuncio se dio con mucho tiempo, 130 años aproximadamente, y llega la cautividad, los llevan cautivos, y de allí pasa un tiempo largo, aproximadamente 100, ciento y algo de años, cuando llegan los babilonios por la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, esa es la caída del reino del sur.
Mire que aquí en la imagen vemos que pasaron más de 100 años entre que el pueblo del norte fue llevado al exilio y que el pueblo del sur terminó lejos también de su tierra. Dios les dio tiempo de cambiar, pero siguieron alejándose y al final todos dos reinos sufrieron las consecuencias. En cuanto a la caída del sur, del reino del sur, o tribu de Judá y tribu de Benjamín, ellos, a diferencia de la tribu de Israel, que no se vuelve a saber nada más de ellos, solamente que fueron reducidos a los samaritanos, terminan en este pequeño grupo que se entremezcló con los asirios. Como resultado, vienen los samaritanos y tienen esas diferencias en el Nuevo Testamento con los judíos. Ustedes pueden ver que en muchos textos dicen que no se gustaban, que no se podían ver. Entonces, el Reino del Sur tuvo un proceso diferente. El anuncio también fue dado por los profetas, ¿cierto? Ellos resistieron y pasaron 70 años en ese cautiverio. Ellos pasaron 70 años en ese cautiverio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue para que llegaran allá? Manasés llevó al pueblo a la idolatría. Aunque Josías intentó reformar, Babilonia termina destruyendo a Jerusalén y ese templo glorioso fue destruido. Ese templo dicen los que estudian que sus techos eran todo chapado prácticamente en oro y se iluminaba con el sol, con la luz del día, tenía un resplandor, era el orgullo de los israelitas, era el orgullo del pueblo de Dios, ¿cierto? Ese templo. Y como ese templo no se volvió a levantar otro, y por eso lloraban cuando vienen otra vez ya en ese retorno, porque fue destruido por los babilonios. Entonces, este exilio fue anunciado que duraría 70 años, como Jeremías lo había dicho, ¿cierto? Entonces, incluso allí, aunque en estos días escuchaba en una clase que la presencia de Dios, la Shekinah del Señor, salió de allí y llega el proceso de los babilónicos con toda esta crueldad que vamos a mirar ahorita en la reflexión que tendremos. 70 años el Señor estuvo allí a pesar de toda esa crueldad. Jeremías les recordó que Dios tenía planes de bien y no de mal con ellos. Daniel les mostró que Dios sigue siendo el rey sobre los reinos. Esos eran los profetas durante el exilio. Y Ezequiel les dijo que Dios les daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿cierto? Entonces, lo que vemos aquí con estas dos partes de llevarlos al cautiverio es que tuvo un origen en la desobediencia y en la idolatría, pero que a pesar de todo eso, el Señor usa esas mismas situaciones para limpiar, seguir limpiando el corazón. Entonces entendemos que el exilio no fue el fin, sino la oportunidad para comenzar de nuevo. Aquí podemos ver un Sandrita, cuadro, aquí podemos ver un cuadro. Sí, Carlita, cuéntame. ay, perdón, perdón por meter la cuchara. Es que esta época del pueblo de Israel me parece tan fascinante. Ahorita que mencionas a Jeremías, que no perdamos de vista. Lo que pasa es que, bueno, uno lee la palabra como de corrido, entonces no logra ver como la disposición temporal de la misma palabra, ¿cierto? Pero yo quisiera como quisiéramos ahí un alto en Jeremías, porque, bueno, si bien Jeremías empieza hablando de lo que ha de venir, Mm. más o menos en la mitad de su libro o antecitos, empieza a decir, ya casi, ya llega, y luego cuando dice, cayó Jerusalén, parce, usted se imagina la impotencia de Jeremías diciendo, venga, páreme bolas, vea, mire, y ellos como que lo veían tan lejano. Bueno, y obviamente pues antes ya habían recibido también palabra del Señor, mucha palabra del Señor, porque el Señor fue generoso en cuanto a lo que iba a suceder. Y veo como la misericordia del Señor prolongándose hasta, eso me conmueve tanto, como prolongándose hasta reventarse ya. Y Jeremías dando y dando y dando voces, miren, cuando cae Jerusalén y luego son llevados, que aún con Daniel son llevados en esas tanditas en las que fueron llevados, y aún él, ahí él sigue hablando y aún ahí el pueblo sigue sin creer. Entonces me parece que, bueno, dicen algunos que la ley es más dura que la gracia, pero yo aún en la ley
veo la gracia del Señor extendiéndose. Así es. Entonces, me parece como demasiado duro, demasiado cruel, pero muy real a lo que Así es. somos, o Es bueno, a que lo que soy yo como pueblo de Dios. Es que tenemos una percepción de la ley que es como algo que es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy severo, pero en el Antiguo Testamento vemos que en Salmos, en muchos pasajes, que el pueblo disfrutaba de la ley, ¿sí? Que para ellos la ley era como la miel, como esos tesoros. En muchos salmos dice, que cuán maravillosos son tus decretos, tus estatutos, que el que se deleita en la ley de Jehová. O sea, para los israelitas, para el pueblo de Dios, la ley del Señor era un deleite. Pero tenemos un concepto también de que es algo muy fuerte y claro, la ley está ahí y nos muestra hasta dónde podemos llegar, pero la gracia es mayor, porque la gracia me permite decidir, ¿cierto? Yo puedo hacer el quite con la ley y mostrarme como un buen cristiano, pero por la gracia yo lo hago integralmente, me vean o no me vean, yo voy a comportarme como Dios manda. Aquí estamos Ujú. observando este cuadro que concluye esta primera parte de eh, del tema del exilio, ¿cierto? Cuando llevan cautivo al pueblo al reino del norte y al reino del sur. Vemos varios puntos interesantes que se condensan de la lectura. Y aquí miramos dos columnas, la del Reino del Norte, obviamente que hace parte pues de lo que estamos hablando, lo mismo la del Reino del Sur. Y lo que ocurre, aquí hay unas cosas que marcan cada exilio. Muestra los imperios que conquistaron a cada reino y las fechas de la caída, ¿cierto? Miren que ahí pasa un tiempo muy, muy amplio entre una y otra. Los reyes que invadieron en la tribu del norte y el rey que invadió en la tribu del sur. Aquí estamos viendo resumido esa parte de la clase, ¿sí? Del módulo, perdón. Las causas principales que vienen siendo, mire que es la Si es tan misma amable, hermana Sandra, prácticamente. nos puede enviar ese. Claro, ya vamos a compartir las diapositivas, las vamos a compartir una vez termine la clase. Miren que hay una cosa en común y es que todos dos tuvieron una causa muy similar, ¿cierto? El tema de la idolatría, alianza con extranjeros, desobediencia y el destino. ¿Qué fue lo que pasó? El reino de Asiria dispersó las 10 tribus, que viene siendo la tribu de Israel, y los de Babilonia se los llevaron a otra tierra, a las dos tribus de Judá y Benjamín. Tiempo de exilio, como les dije, en el reino del norte no se subo, no hubo retorno. Y en el tiempo en el reino del sur pasó un tiempo de 70 años anunciado por el profeta Jeremías. Aquí estamos viendo resumido toda esa parte de la lectura en este cuadro. Miremos aquí los eventos finales que no hemos tocado esa parte, ese decreto que en el Reino del Sur, ese evento que marca el final en en el tema del Reino del Sur y ese el decreto dado por el rey Ciro que fue anunciado por el Señor a través también de los profetas, que él sería el instrumento que sacaría a su pueblo de allá. ¿Qué otra cosa podemos ver? Otra cosa interesante en el Reino del Sur, cuando ellos terminan ese tiempo de exilio y regresan, surgen las sinagogas. Es un tema muy interesante porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, no se escucha ese tema de las sinagogas prácticamente. En cambio, en el Nuevo ya viene algo diferente que se escucha y se mencionan todo el tiempo sinagogas, que allí se compartía la palabra. Y es que en esos años de 400, la hojita blanca que hay en medio de la Biblia, esos 400 años de silencio, allí es donde ocurren todas estas cosas. Directamente. La Biblia no menciona muchas cosas, pero en estos libros apócrifos de Macabeos, se escucha mucha como a manera de historia, qué ocurrió en ese tiempo de ese silencio, pero no porque Dios no quisiera hablar, Dios tuvo ese silencio, pero ese silencio fue anunciado, ¿cierto? Fue anunciado, hubo 400 años de silencio, en ese tiempo ellos anhelaban. Incluso nos narra el módulo que algunos volvieron a recaer después del exilio
Y eso causó tristeza a Esdras. Vemos que Esdras, que trajo la restauración espiritual, ¿cierto? Vio que otra vez estaban mezclando y tuvo una decisión muy radical, me parece a mí demasiado radical porque habían unos que ya tenían familia, hijos, y separarlos así como tan bruscamente, me parece que eso fue algo muy extremo. Qué pesar de Entonces, esos niñitos. ¿cómo? Que qué pesar de esos niñitos, Sí, es que fue mucha gente, porque claro, mire que muchos. ellos hacen luego el censo de los que quedaron y los que no, y cuando uno compara la cantidad de familias que retornaron con los Tremendo. el censo que decidieron divorciarse, es más de la tercera parte los que se van, qué Sí. pesar. Y un dato curioso, con el decreto de Ciro, Ciro Ujú. es la única persona, el único, ¿cómo se dice? Impío. Bueno, el único que no era del pueblo de Israel, que la Biblia menciona como mi ungido en Sí, Isaías. sí, muy curioso, sí. Y el Señor lo usó para ese propósito, ¿cierto? Para esa misión tan grande. Entonces volvemos al punto. Allí surgen en el retorno ya cuando ya vuelven a su lugar, porque a través de este decreto él les permite regresar. Algunos se quedan allá porque encuentran ya la comodidad, se amañaron y se quedaron allá. Otros sí regresan, ¿cierto? Y allí es donde surgen las sinagogas, lugar para adorar, ya no como en ese glorioso templo, sino que ellos se volvieron, miren, ellos se volvieron tan rígidos en el tema de decir no vamos a cometer el mismo error, por eso esa decisión tan radical de Esdras, y eran tan radicales que de allí surgen en ese tiempo surgen los fariseos. Los fariseos eran los máximos en lo que es el conocimiento, ¿cierto? Pero tanto fue la situación, que no querían volver a cometer los mismos errores, que empezaron a inventarse leyes, más de la cuenta, y en el Nuevo Testamento hay como 600 y algo leyes, más de las que el Señor había puesto, y no cumplían los mandamientos, ahora iban a cumplir tantas leyes que ni sabían cuántas eran o qué eran a ciencia cierta, pero era por esa misma rigidez de pensar, vamos a volver a cometer este error, no lo vamos a volver a cometer. Les había sido quitado el templo, las tierras, era una humillación total. Entonces ellos eh, dijeron, tenemos que cumplirlo todo al pie de la letra y surgen estas sectas como los fariseos, ¿cierto? Que las vemos mucho, lo vemos mucho en el Nuevo Testamento y eso ocurrió en los años de silencio, en los 400 años de silencio. Entonces, Lista, eh, otro aporte, sí. ya le prometo que ya me quedo callada, se lo prometo. Ese es el último. Una de las, bueno, o sea, el Señor tuvo un propósito con preservar el pueblo en Babilonia y precisamente fue pues como dar esa preservación de su semilla, como se lo había dicho a Salomón, ¿cierto? Pero además de eso, pues si bien los judíos bueno, los israelitas en ese momento arrancaron con buenas intenciones, así como el ELN, ¿cierto? Terminaron descarriados. Pero la cosa va más allá porque en medio de Babilonia, pues ellos también crecieron económicamente en cuanto a Algunos mercadeo. se El quedaron. idioma, el idioma también evolucionó. Allá en Babilonia, cuna de civilización además, pues ellos aprendieron también de mercadeo, aprendieron estructuraron su idioma de una forma tan clara y tan particular que ya era mucho más transferible, que fue el arameo, que incluso pues fue parte del idioma que habló Jesús. Pero Ujú, adicional a todo eso que me parece súper teso, es que allí fue donde se consolidó el monoteísmo. O sea, ellos nunca más volvieron a ser una nación politeísta. ujú. Más allá Adorar varios dioses, de sí. eso, más allá de que su relación con Dios luego se basara en otros temas, pues cierto, en otros temas de cumplimiento y más estricto con su ley, allí fue donde se consolidó el, ¿cómo se Monoteísmo. dice? El monoteísmo, ¿cierto? Y entonces, siendo Babilonia una nación llena de ídolos, ellos consolidarse como monoteístas, me parece que fue una obra, pues un objetivo cumplido para el pueblo del Señor, ¿cierto? Ya que les hemos dado Sí. tan duro durante todo este rato de este curso, ahorita que se consolidan, como me parece importante ahí mencionarlo, como para que ganen un punto positivo, qué pecado. Sí. Y sin embargo, el módulo nos cuenta que en ese retorno, cuando ya están en esa restauración, muchos vuelven a recaer, ¿cierto? Y vuelven a cometer equivocaciones de irse tras
de otros amores, otras idolatrías, pero Esdras y Nehemías se encargan de esa restauración. Esdras de la restauración espiritual junto a Yeshua, y Nehemías la restauración de los muros. Ellos dos se encargan de esa parte tan importante. Y vemos también en este cuadro los profetas que resaltaron en la tribu o el reino del norte, los que trajeron anuncios fueron Oseas, Amós e Isaías en este reino del norte. Ellos fueron los que se encargaron de anunciar que vendría un juicio. Y Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías anunciaron en el reino del sur. ¿Ok? Pastor José, ¿levantaste la mano? Sí, estaba pensando, digamos, lo que le ha costado al Señor tener un pueblo único, ¿no? Y esto es una enseñanza para nosotros los pastores, porque a veces llega un hermanito difícil a la iglesia y contamos como que los días para que se vaya de la vida tranquila. Pero no es así. Es llenarnos de amor, como lo ha hecho el Señor con Israel, y poder, digamos, tener el amor para restaurarle y para solucionar los problemas y que esa persona se salve, ¿no? Así Mire es, todo lo que ha hecho el Señor por ese pueblo. total. Gracias, pastor. Una pregunta breve para una participación o dos de 1 minuto máximo de alguien que no haya participado. Aquí está reflejada en la pantalla. ¿Qué hizo la diferencia entre un exilio sin retorno y un regreso con esperanza? Recordemos que el exilio sin retorno fue el reino del norte o las 10 tribus, y el regreso con esperanza habla de la tribu de Judá y Benjamín, que viene siendo la misma tribu del sur. Un regreso con esperanza. Hubo lloro, hubo de todo allí. Que llega un punto en que Nehemías les dice ya, ¿por qué están tristes? Coman grosuras, beban vino dulce, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero eso fue un golpe muy duro para ellos. O sea que la gravedad de nuestras acciones, Dios nos perdona, pero tienen unas consecuencias, ¿cierto? Siempre van a tener unas consecuencias. Alguien que no haya participado, Fernando. Bendiciones. Yo creo que en ese momento el rey que era del Imperio del Sur era Ezequías, ¿no? Y cuando pasó lo de el reino del norte, él como que tomó consejo, como que dijo, no quiero que esto le pase al reino del sur. Y empezó a ver como una reforma política y religiosa, de querer volver a los caminos de Dios. Sí, Entonces creo que eso marcó la diferencia, como fue un arrepentimiento y que Judá volviera a cumplir los mandamientos de Dios. sí. Pero eso no les valió. Y viene el proceso para los de la otra tribu, el otro reino, ¿cierto? Mire hasta dónde llega nuestra desobediencia. Y uno dice que por qué se equivocaron así, pero uno no está lejano de las cosas que cometieron eh, en la palabra, lo que muestran los errores por el gen del pecado, ¿cierto? Entonces, vemos Sí. cómo eso afecta y trae un proceso marcado y una consecuencia muy fuerte para el pueblo de Dios. Muy bien. No sé si alguien más quiera participar para poder continuar. Vamos a escuchar a Tatiana. Cuéntanos, Tati, ¿qué piensas de esta pregunta que hay aquí? Una reflexión en esta mañana. No te estamos escuchando. ¿Nos Hola, está hablando? hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué hay de la diferencia entre un exilio sin retorno y un regreso con esperanza? Eh, no sé. Te recuerdo que el exilio sin retorno, las 10 tribus no se volvió a saber nada, quedaron reducidos a Ujú, los samaritanos. Y el pueblo de ujú, Judá o la ujú, tribu del sur ujú. regresa nuevamente con un arrepentimiento. No, es que yo creo que ahí es
no sé, lo hice ahí como la esperanza. Bueno, vamos a Pues, ayudarle a Tati. ¿Qué pasa con esto que dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado? Hemos cometido errores. La Biblia nos muestra que hubo errores grandes, pero cuando hay un arrepentimiento de corazón, el Señor siempre va a tener como Padre amoroso esa aceptación de un corazón que está contrito y humillado. sí, Entonces, igual, yo creo miren que que habla, adelante. pues habla también como de la misericordia de Dios y que de todas maneras ya había como una profecía de que ellos iban a regresar. Claro que sí, ya había una profecía. Felipe, Sí, yo creo que también eso que decías, porque de todos modos hay como líderes que también, pues uno dice que el reinado de Josías quizás no tuvo como, como mucha influencia, pero uno cree que Dios mira como esas cosas también de ellos, de que por lo menos en el reino de Judá hubieron algunos líderes que intentaron hacer lo justo y que había una promesa que de Belén de Judá que nació David, había una promesa de que iba también a nacer el Mesías, entonces también eso también hace como la diferencia porque ya había una promesa establecida, entonces a pesar de la desobediencia, Dios preservó ese pueblo por el cual él tenía destinado que el Mesías iba a salir desde ahí. así es. Miren que volviendo al punto de lo que, cómo queda reducida la tribu del norte, que terminan mezclando lo santo con lo pagano, eso tiene un nombre y a eso se le llama sincretismo. El módulo lo narra. El sincretismo es la mezcla de lo santo con lo pagano y hoy no estamos muy lejos de eso. Hoy nosotros también, muchas de las cosas que nos permitimos termina siendo un sincretismo porque nos damos permiso de mezclar a veces lo santo con lo pagano y a lo malo lo hacemos llamar bueno, o lo permitimos o somos como muy lapsos en esa parte, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así que el pueblo terminó mezclado con los asirios y de ahí surgen los samaritanos? Pues nosotros no estamos muy lejos en muchas actitudes, no de pronto físicas, pero sí espirituales, que terminamos mezclando las cosas del Señor con cosas que a Él no le agradan, ¿cierto? Nos damos ciertos permisos. Muy bien. Continuamos entonces y vamos a tener un tiempo de oración, pero antes de ese tiempo de oración, quiero compartirles un video. Escuchémoslo y veámoslo. Y luego de ese video vamos a tener el tiempo de oración. Permítame un momento, por favor. Yo les comparto aquí pantalla. Vamos a prestar a desconectarnos. Si tiene el celular por ahí, si está de pronto mirando la olla que se le va a quemar, apague el fogón antes de entrar en este tiempo de oración y vamos a meditar en lo que hemos hablado en esta mañana. Para ello, quiero colocarles una canción que quizás ha sido muy escuchada, pero que de pronto no pensamos que tendría algo que ver o darnos un contexto muy por encimita de lo que ocurrió en este salmo que vamos a compartir. Permítanme, que no compartí el sonido. Bueno, entonces concentraditos. Voy a poner la canción. Me dicen si escuchan bien. Sí, se escucha bien. Más volumen, por favor. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we will, when we remember
¿Se pausó todo o soy yo? Se pausó. Se Ok. pausó, se pausó. Ya me está emocionando con la canción. Chicos, perdón que tenía el micrófono cerrado. Cuéntenme si están escuchándolo bien, porque yo fui la que lo pausé. Ah, Sí, sí, se dice está ¿Sí escuchando se bien. escucha bien? Ok, voy a seguir entonces. Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. Then the reindeer carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? That the wind carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Vamos a entrar en un tiempo de meditación, ¿sí? Permítame compartirles la pantalla y vamos a estar meditando en el Salmo 137. Este salmo nos narra la historia del pueblo cautivo cerca de los ríos de Babilonia. Dice la palabra junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión.
¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en esta tierra de extraños? Tómate un tiempo allí para meditar. Piensa por un momento que los ejércitos del rey Nabucodonosor invadieron a Jerusalén, a la tribu de Judá y de Benjamín. Y no fue una simple derrota militar, sino que fue una tragedia humana. Las murallas fueron derribadas. El templo fue incendiado. Sus utensilios sagrados fueron saqueados y los sobrevivientes fueron encadenados y llevados como esclavos a tierras que no conocían. Niños pequeños fueron estrellados contra las piedras. Mujeres embarazadas fueron abiertas con espadas. Y muchas jóvenes fueron violadas y tomadas como botín. A los hombres se les perforaba la nariz o los labios con ganchos para arrastrarlos desnudos como algo muy humillante. A los ancianos tampoco le tenían misericordia. Eran ejecutados niños, jóvenes, madres que veían cómo asesinaban a sus bebés. Y más adelante en ese proceso les dicen, no, ustedes no eran los que cantaban, no eran los que tocaban las arpas. ¿Qué pasa que no están cantando? Y ahí es donde ellos dicen, ¿cómo podemos cantar en tierras extrañas? No tenían ánimo de hacerlo. Este Salmo 137 es un grito desde la herida. Es una canción quizás escrita con lágrimas. Y ahora te invito a que veas nuevamente este texto que tienes en pantalla. ¿Cuál es la parte que más llama tu atención? ¿Cómo piensas que Dios hoy te habla al corazón? Lejos de su tierra, sin arpas, sin ánimos de cantar, su esperanza estuvo rota. Ahora te pregunto a ti en esta mañana. Mira muy bien la pantalla. Si la estás viendo allí, ¿qué significa para ti colgar el arpa? Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Cuántas veces has querido colgar tu arpa? ¿Cuántas veces allí en ese río de Babilonia has deseado que el Señor te vuelva de vuelta, que te lleve de vuelta a su presencia? Te has sentido solo y has valorado todo lo que ha hecho, pero te has dado cuenta que ese silencio, que no sientes su voz, pero Él está allí y anhela sentir nuevamente su presencia. Quizás has sentido esos momentos donde muchos te dicen, ¿no que eres cristiano? ¿Y por qué estás en esta situación? ¿No tienes acaso un Dios dueño del oro y de la plata? ¿Y por qué mantienes así? ¿Cuántas veces has querido colgar tu arpa? ¿Qué sueños? ¿O el ministerio? Quizás lo has querido dejar allí colgado por el cansancio o por el dolor del proceso que estás viviendo. Y la pregunta final es, ¿qué te impide cantarle hoy al Señor con gozo? Cuando cuelgas tu arpa, cuando sientes que Dios calla, cuando tu estado de ánimo está derrumbado, quieres tirar la toalla, cuando quiere llegar una depresión silenciosa, porque como somos cristianos nadie puede saber que sentimos tristeza o que tenemos algo muy guardado allí.
Tómate un tiempo para pensar en qué áreas has querido colgar tu arpa. ¿Qué parte de este pasaje toca tu corazón? El verso final de esta palabra nos dice que dichoso el que estrella a tus hijos contra la roca. Estrellaban los niños contra la roca. Nos escandaliza, pero sentimos cómo esa crudeza toca nuestro corazón. Y permítanme, pasamos a un tiempo de oración y si deseas puedes abrir el micrófono y hacer una breve oración si el Señor te pone en el corazón hacerlo. Si hay un tiempo para ti especial en este momento, puedes abrir el micrófono y orar, compartir lo que estás sintiendo en este momento. Señor amado, tú conoces las lágrimas que se esconden detrás de nuestra sonrisa, Señor. Sabe, Señor, y conoce las veces que nos hemos sentido así rotos. Sabes cuando queremos colgar nuestra arpa, Señor, nuestros cansancios, nuestros silencios, tú los conoces, Espíritu Santo. Por favor, yo te pido que devuelvas ese cántico a nuestros labios y ese gozo, Señor. Señor, sánanos, por favor, cuando nos hemos sentido humillados, cuando hemos sentido que aún nuestra misma familia nos reprocha cosas, Señor. Los más cercanos nos han dicho cosas que nos han dolido, Señor. Ayúdanos a no sentirnos como que estamos en una tierra extraña y ayúdanos a entender que tu amor no tiene frontera, Señor. Aunque esté en Babilonia, tú sigues siendo mi Dios. Les animo que puedan abrir su micrófono y uno a uno puede hacer una breve oración. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque en medio de los procesos, Padre Celestial, tu mano poderosa está con nosotros, Padre Santo. Gracias, Dios maravilloso, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, que lo que sembramos con lágrimas, con gozo lo recogeremos, Padre Santo. Hoy, Señor, muchos nos identificamos, Señor, con este salmo, Padre Celestial, porque han habido momentos en nuestras vidas, Señor, que pasamos dificultades, que no queremos seguir adelante, Señor, que queremos es tirar la toalla, Señor, como nos habla, Señor, nuestra hermana, Padre Celestial. Las angustias, Señor, llenan nuestro corazón y nos dejan avanzar, pero gracias por este momento, Señor, porque como dijo el salmista, Señor, en mi angustia invoqué a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Padre. Gracias porque Señor, así como trajiste restauración, bendito Dios, al pueblo de Israel, Padre Celestial, de estar 70 años cautivos, Señor, bendito Dios, tú no dejarás al justo desamparado, Señor, ni a su descendencia que mendigue pan, Padre Santo. Hoy oramos, Señor, para que tú traigas nuevas fuerzas al que esté pasando dificultades, quebrantamientos, el que no quiera, Señor, alabarte, porque muchas veces las situaciones afligen nuestro corazón y no deja, Señor, que te alabemos, Padre. Pero hoy venimos ante ti, Señor, que eres el que fortalece nuestra vida y el que nos levanta como las águilas, Señor, el que nos levanta como la palmera, Padre Santo. Hoy venimos ante el Dios que da
nuevas fuerzas, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu amor y por tu misericordia, y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias en este momento, Dios. Gracias, Señor, porque a través de esta historia del pueblo tuyo, el pueblo de Israel, Señor, podemos, Dios, entender lo valioso y podemos apreciar las cosas preciosas que usted nos ha dado, Señor amado. Hay un dicho que dice que uno no valora las cosas preciosas hasta que no las pierde. Israel había perdido la libertad, un bien muy importante para cada ser humano, la libertad. Ahora ellos están lejos de su tierra, están cautivos y están trasladándose en su pensamiento a su tierra, a sus costumbres. Qué importante que este pueblo no perdió la idea de adorar a su Dios. Señor, ayúdanos, Señor amado, a darle un aprecio y a darle un valor a todas las cosas hermosas que usted nos ha dado, a las cosas que disfrutamos, Señor, principalmente la libertad. Gracias, oh Dios. Te doy gracias también por mis hermanos y les bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Rey, en esta mañana, en este tiempo, te pedimos que examines nuestro corazón, Señor, y que puedas sacar de nosotros todo aquello que nos aleja de ti, todo aquello que nos mantiene cautivos. Señor, desata todo nudo, quebranta toda cadena, porque no solo estamos cautivos cuando perdemos la libertad, Padre, sino cuando guardamos en nosotros aquellas cosas que nos separan de tu presencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder ser libres en tu presencia, a adorarte, a exaltarte, a reconocerte, a confesar tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Padre, que en este tiempo nosotros podamos reconocer que tú eres Dios nuestro Salvador y que todas aquellas cosas, Señor, que hemos estado poniendo por encima de ti, podamos apartarlas de nosotros, Señor, y darte el primer lugar. Que nuestra desobediencia, Señor, no nos aparte de tu presencia, Padre, no permitas, no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. No nos quites el privilegio de tu presencia, Señor, porque sin ti somos nada, Padre. Cuando estamos lejos de ti, no tenemos nada, Señor, porque tú eres quien llena nuestra vida, tú eres quien lo llenas todo. Señor, tú nos lo das todo, nos das paz, nos das tranquilidad, nos vas añadiendo, Señor, lo que en el tiempo tú decides que sea lo mejor para nosotros. Señor, tú tienes planes para nosotros de bienestar, planes de paz, planes de bien. Señor, nunca quieres el mal para tus hijos. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu camino. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a guardar cada uno de tus mandamientos, a guardar tu palabra en nuestro corazón y que no solo sea una lectura de los días, algo por costumbre, Señor, sino que esa palabra pueda hacer eco en nuestras vidas y que podamos llevarla por obra, Señor, porque tú eres el dador y el consumador de la fe, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca y a que crezca y que cada día nosotros podamos reconocer que eres tú quien actúa en nuestras vidas, que nosotros no tenemos nada, nosotros no tenemos poder, eres tú quien tiene poder, nosotros no tenemos autoridad, eres tú quien nos da la autoridad, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Dios grande, Dios poderoso, omnipotente, el que lo puede todo, al que el justo corre cuando no tiene nada, Señor. Tú eres torre fuerte.
Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor, y cuando estamos contigo, nada, nada puede derrumbarnos, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a guardarte en nuestro corazón, a atesorarte y a valorar tu presencia, Señor, porque sin ti, Padre, no somos nada. Tú nos ofreces un espíritu restaurador, Señor, transformador, que ese espíritu siempre esté con nosotros, que siempre que lo busquemos venga a nuestro encuentro, Señor. Ayúdanos a permanecer y ayúdanos a ser fieles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y los haré volver. Esto lo dijo el profeta Jeremías. Y de las ruinas de Sión nació un nuevo pueblo, un nuevo remanente, que siglos más tarde vendría a través de Jesucristo a ver ese templo construido, reconstruido, que representa al Señor. Es ese templo que llegó para sanarnos, Jesús de Nazaret, el verdadero y hermoso templo. Daniel estuvo inmerso allí, metido en esa Babilonia, y por un momento pienso, ¿cómo fue cuando lo llevaron? ¿Cómo fue cuando lo deportaron hacia Babilonia? ¿Qué le quitaron? Quizás su familia, sus seres queridos. Y pareciera ser que por estar en la cercanía del rey, como uno de los sabios, quizás fue castrado, porque la palabra habla del jefe de los eunucos. Y sin embargo, eso no lo hizo sentir amargura en su corazón, sino que más bien propuso en su corazón ser diferente. Y esto lo llevó a estar como alguien de confianza en varios reinados. Y ese mismo Daniel que vemos a través de las escrituras, un joven diferente, con sabiduría, que no se escuchó de él que tuvo familia, sino que estuvo allí como alguien muy sabio, fue el que finalmente se da cuenta al cumplimiento de los 70 años, cuando llegaría la terminación de ese exilio. Señor, gracias porque hombres como Daniel, Señor, nos enseñan que hay esperanza, pero que en medio de esa Babilonia que vivimos hoy, tú nos llamas a ser diferentes. Aún le pusieron un nombre pagano, Señor, pero eso no lo hizo cambiar, porque aunque, Señor amado, estaba en un lugar ajeno a su voluntad, se dejó usar por ti, mi Señor. Gracias por esta historia, Señor, por este, Señor, legado que tú dejas a través de profetas como él. Señor, y gracias por enseñarnos la gravedad del pecado, Señor, y las consecuencias que trae. Cuando sutilmente vamos tras otros amores y nos desviamos en adoración a otros dioses. Quizás no sea en un monte, pero sí terminamos adorando el tiempo que damos al estar en las redes sociales, o de pronto viendo cosas que no están bien vistas ante ti, Señor, y que nos damos permiso de hacer una y otra vez. Quizás no son lugares o estatuas, pero sí tenemos idolatrías que quizás están allí dando vueltas hace mucho tiempo en nuestro corazón, y nos vamos otra vez detrás. Señor, te pedimos que hoy pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, para que tus ojos llenos de misericordia, Señor, nos muestren el camino y tu favor sea siempre de continuo con nosotros. Ese favor que tuvo Daniel, Señor, queremos tenerlo, Señor, aún en medio de esta Babilonia que hoy vivimos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué interesante, ¿verdad? Poder haber meditado. Habían escuchado antes esta canción. Me imagino que alguna vez la debieron haber escuchado. Esa canción no es una canción, pues, es una agrupación de los años, mejor dicho, como el 78, algo así. Pero sonó mucho secularmente y nunca, yo por ejemplo no sabía que tenía un trasfondo en este Salmo 137 de los ríos de Babilonia.
donde el pueblo de Israel se sentía humillado y los ofendían, les decían, ¿y por qué no cantan? Y así nos pasa a nosotros hoy día muchas veces. Ustedes no son cristianos. Ustedes no son los que tienen tal y cual cosa. Y los que más terminan ofendiéndonos muchas veces son los más cercanos. Pero dicho esto, y reflexionando como lo hemos estado haciendo, nos deja esto una gran enseñanza de que hay esperanza y la gravedad de, del pecado, ¿cierto? Es algo muy serio, es algo que trae consecuencias. Eh, y aquí rápidamente les voy a mostrar un cuadro también de los profetas. Rápidamente miramos aquí. Me dicen si lo visualizan todo. Vemos aquí un paralelo entre los profetas del exilio y los profetas del retorno. Ya hemos hablado un poco de esto. Pero aquí vemos así en un golpe de vista que los profetas que estuvieron en el exilio, retomando nuevamente la lección, fueron Jeremías, Ezequiel y Daniel. Mientras estaban en el exilio, ellos daban palabra también. Y antes del exilio la dieron. Ellos fueron enviados también a Babilonia. Aquí podemos ver que Jeremías anunció ese juicio y prometió que ese exilio duraría 70 años. Les animó también a buscar bienestar en Babilonia. Les dio palabra de consuelo aún en medio de ese proceso tan doloroso. Ezequiel profetizó sobre el juicio y prometió un nuevo corazón y la restauración espiritual. Y Daniel afirmó la soberanía de Dios sobre las naciones. Ofreció esperanza en medio del dominio babilónico. Ahora en el retorno vemos que relucen los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Ageo reprendió por descuidar la reconstrucción del templo y afirmó que la gloria futura del templo sería mayor por la venida de Jesús, ¿verdad? Zacarías exhortó en reconstruir con visión espiritual e incluyó profecías mesiánicas como la entrada del Señor Jesucristo en un asno. Y Malaquías llamó al arrepentimiento. Malaquías llamó al arrepentimiento, eh, a la fidelidad y al pacto y anunció la llegada del mensajero del pacto, es decir, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje central tanto de los profetas del exilio como de los del retorno del exilio. Su mensaje central es que Dios está presente aún en el juicio y restaurará a su pueblo. Y en el retorno que Dios cumple su promesa y llama a un pueblo renovado y fiel. ¿Cómo se enlaza esto con Jesucristo? En esas visiones que tiene Daniel, Ezequiel, de la restauración futura y es restaurado con la venida de Jesucristo. En el retorno, el anuncio de la venida del Señor y la preparación del camino. Qué bonito cómo todo se enlaza con Jesucristo, ¿verdad? Este cuadro resume también el papel que cumplieron los profetas durante estos tiempos y cómo Dios los usó para estos propósitos. Ahora una pregunta para reflexionar. ¿Qué mensaje de estos profetas del exilio o del retorno te parece más importante hoy y por qué? Vamos a volver a compartir. ¿Qué mensaje de estos profetas te parece más importante, sea del exilio o sea del retorno hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es importante para ti? Alguien que no haya participado. Yo creo que Edison, puedes escoger, empieza por los que tienen la cámara apagada, por favor. Eso es, así me gusta. No, los dos únicos, bueno, Sandra, tres espera el sería la hermana apago. Kelly y Felipe y Pastor. Adelante. Ya la apagué, ya la apagué. Adelante, el que quiera y desee participar lo puede hacer.
Andreina, Carla, ¿y quién más no ha participado? Vamos a hacer las participaciones para avanzar porque tenemos ya corto tiempo. Adelante. Edison, dale la palabra, por favor. Ah, bueno, pasó Fernando, hermano Fernando Pérez. Bueno, creo que para mí sería donde dice propósito principal, sostener la fe y la esperanza, prepara el corazón para la restauración. Ujú. Creo que esa fe y esa esperanza nos ayuda a volver el corazón hacia Dios, a tener una visión de lo que Dios quiere para nosotros. No es fácil, porque para llegar a una restauración debemos sacar todo lo que hay dentro, vaciarnos completamente y volver a ser llenos por todo lo de Dios, su Santo Espíritu, y, y dejar de seguir aquellas cosas que nos apartan o nos traen maldición a nuestra vida y muchas veces cuando seguimos tanto esas cosas que nos apartan de Dios, como le pasó a su pueblo, llega un punto de no retorno donde Dios dice, no, pues ya no hay nada que hacer, entonces. Y si vemos toda la historia, el pueblo de Dios está hoy en día, por decirlo así, es por conforme a una promesa de no más bien por como ellos fueron. Entonces, Así. es Bueno, tener pero esa fe y esa con qué esperanza. profeta del exilio del retorno te identificas? Porque es importante para ti. ¿Por qué es importante? Colóqueme otra vez Escoger uno de los a nombres ver. de los profetas. Recuerda que hemos estado tocando varios, pero ¿cuál te llamó la atención? Sí, yo creo que Ezequiel, Ezequiel. ¿Por qué? porque él habla mucho de eso, de una restauración, de que tenía que haber un cambio profundo en el corazón del Mm, pueblo de Dios. así es. Eso es Muchas gracias. precisamente. Muy bien. Una última Listo. participación. Gracias, Fernando. Por acá hay dos, Yamile y Felipe. Vamos a hacerlas breves porque debemos tener una actividad. Con estas dos participaciones cerramos esta parte. Adelante. Ok. Hola. Ah, Ah, bueno. Empieza Yamile. bueno, vale. Bueno, yo de los profetas del exilio me llama mucho la atención Daniel, porque nos demuestra que aún en medio de la prueba, de la adversidad, si nosotros mantenemos pues nuestra confianza en Dios, Él nos sacará victoriosos. Y con ese, digamos que con su firmeza en su fe, le pudo demostrar incluso a un rey que quería que le adorasen como si fuera un dios, que hay un ser supremo que nos guarda, que nos protege, e incluso hizo que su pensamiento, pues el del rey, cambiara y reconociera que el Dios de Daniel es el Dios real. Amén, así es. Gracias. Muchas gracias. Adelante el siguiente, Bueno, hermano. bueno, a mí que profeta que más me impacta es Jeremías, porque pues me pongo a pensar es en esa situación, cómo haces tú pues para traer ánimo al pueblo, para tratar de que el pueblo tenga en ese momento una luz de esperanza cuando están siendo exiliados, cuando los están sacando de sus casas, cuando pues no pueden estar en el lugar que quisieran estar. Pero aún así Jeremías, con todo lo que lloró y todo, trajo esperanza al pueblo, trató de que el pueblo no se olvidara del Señor. Entonces me parece pues como muy bonito y muy impactante lo que el Señor puso en el corazón de Jeremías y cómo él actuó frente al pueblo. Sí, esa historia de Jeremías es tremenda porque él aún maldijo el día de su nacimiento. ¿Cómo se sentiría? Y que cuando anunció nadie le prestaba atención. Imagínate tú hablándole a alguien y que no te preste atención y después tener que sufrir las consecuencias junto al pueblo. Qué tremendo, ¿verdad?
La última participación, no sé quién, si Carla había dicho que quería participar, vamos a escucharle también brevemente. Ya estaba Gracias, redactando el Felipe. mensaje, ya estaba redactando el mensaje en el chat. Empezaba así, como me censuraron con el micrófono. Bueno, a mí definitivamente de esa época me toca muchísimo el corazón el profeta Ageo. Ageo, si bien no es tan apocalíptico ni tan, ¿cómo se puede decir? Bueno, tan apocalíptico y tan simbólico como los otros profetas de la época. De hecho, es considerado como un profeta pragmático y es posexílico. Ageo me parece un motivador espiritual, me parece como un porrista de la Biblia, porque logra conectar lo espiritual con lo cotidiano. Y ahí Mm. es donde está la grandeza de este profeta. Yo sé que solo tiene 2 capítulos y bueno, en fin, pero finalmente sus palabras fueron súper importantes para el proceso que llevaban Esdras y Nehemías en este tiempo, ¿cierto? Restaurando esa relación y esa conexión del pueblo de Dios con Dios específicamente. Pero me parece muy teso cuando les dice, sus casas están artesonadas. Parce, eso, vea, eso me hiere. Les voy a decir por qué. Porque si bien ellos regresaron con un propósito, lo primero que hicieron fue edificar sus casas antes que edificar el templo. Entonces me parece muy teso porque a veces se, uno se concentra en su propia verdad, ¿cierto? Uno se concentra en sus propias cosas y deja de lado esa relación con Dios. La rutina, la cotidianidad se va volviendo esa tensión constante y entonces Ageo pues nos recuerda que Dios debe ocupar no solo el primer lugar, sino también las primeras cosas. Y todo iba perdiendo sentido, el decreto de Ciro, el haber retornado, que retornaran con dinero, que retornaran con cosas, porque simplemente perdieron de vista por un momento lo que de verdad estaban llamados a hacer. Y pues bueno, eso resuena muchísimo con el mensaje que sigue vigente, que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Todo lo demás encuentra el lugar. Ya, eso quería decir. Gracias, Carla. No te sientas, por favor, censurada en ningún momento. Tus mensajes, tus aportes son exquisitos. Todos de los compañeros, todos son valiosos. Me encanta escucharlos compartir, de verdad. Más que una clase, es como qué queda en nuestro corazón hoy, qué nos llevamos. Porque la clase con los días se olvida, pero lo que el Señor habla a nuestro corazón, que nos motive a reflexionar y a llevarnos a un cambio, para mí es mucho más profundo, porque yo puedo volver a leer la lección, pero ¿qué deja hoy este mensaje en nuestro corazón con lo delicado que es la desobediencia y la idolatría? ¿Qué consecuencias pueden traer a mi vida esas decisiones? ¿Cómo hago para amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia, ¿cierto? O reprochar lo que Él reprocha, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo cada día para parecerme más a Jesús? Dicho todo esto, y por temas del tiempo, vamos a hacer 4 grupos, vamos a formar 4 grupos, ya tengo las capturas, las comparto en el WhatsApp, y de acuerdo a la sala, así va a ser el grupo que le corresponde y van a trabajar 20 minutos, no, 15 minutos, vamos a trabajar por el tiempo, vamos a trabajar 15 minutos en estas preguntas. Distribúyanse entre todos para que aprovechemos el tiempo y puedan alcanzar todas las citas, ¿ok? Entonces vamos a conformar estos grupos. Permítanme un momento. Son 4 grupos, sabes que de acuerdo a la sala, así es el grupo que te corresponde. Entonces, preparen sus Biblias y por favor, trabajamos todos a la par para que el tiempo nos alcance. Listo. Pastor José, Fernando, Edison, Felipe, Andreina. Listo, los mando entonces a salas. ¿Aceptan, por favor? Así es. Ok, muchachos, vamos a tener ese tiempo de socialización. Cada grupo tuvo un tiempo para resolver las preguntas, entonces vamos a comenzar con el grupo 1. No sé quién quiere participar del grupo 1.
brevemente. Bueno, Adelante. Carla, apagó el micrófono. ya hasta ahora tengo hambre. Dice, ¿qué hizo el pueblo de Israel que enojó a Dios? No me acuerdo cómo era la pregunta puntual. Entonces, en Segunda de Reyes 17 del 6 al 23 podemos encontrar una larga, extensa y detallada lista en la cual podemos resumir que se desecharon los estatutos del Señor, que se apartaron de los mandamientos, que endurecieron su servicio, ¿cierto? Y que además de eso levantaron públicamente imágenes de acera, que pasaron sus hijos por fuego, que abrieron el vientre de mujeres, que violaron mujeres, en fin. Pero además en Amós se nos mencionaba que ellos elevaban cánticos y que buscaban como restaurar su relación con el Señor. Por lo que pudimos entender entonces que lo que hizo el pueblo de Israel para enojar al Señor fue, pues primero la idolatría que era evidente, pero además de eso, una religiosidad que no tenía virtud. Es decir, ellos querían seguir su relación con Dios como en forma de cumplimiento, pero pues lastimosamente no eran coherentes con sus actos. En la segunda pregunta de quién conquistó al pueblo de Israel y a dónde fueron llevados, pues fueron conquistados por el imperio asirio, que era famoso por remover pueblos enteros y destruir su identidad, su cultura, destruir su nacionalidad, su patriotismo y pues empezarles a inculcar la lealtad por el pueblo asirio. Entonces fueron conquistados por el pueblo asirio, pero puntualmente fueron movidos a Halak y a Bor por el río Jordán. Dame un segundito. La tercera pregunta es ¿qué pasa con las tribus del norte después del exilio? Y pues ya habíamos hablado un poco de eso y es que fueron dispersados y además de dispersados pues fueron vueltos perdidos, o sea, las tribus de Israel del norte jamás regresan, ellos son perdidos. Por ahí me queda como una curiosidad, como un cabo suelto que no sé si en algún momento lo podremos resolver, pero pues hay una concordancia con Jeremías 31:9 que habla poéticamente como del retorno de Efraín. Efraín era conocido como pues el otro pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, pues no sé si es espiritualmente un retorno, si se refiere a nosotros, Tendríamos o que si mirarlo con más detalles. eso, o si lo resolveremos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y con eso me ¿Dónde despido. vamos a vivir? Una de las cosas, gracias, equipo número uno, que me causa, que me resuena mucho es el tema de los samaritanos, como resultado de esa dispersión, de esa, como que se esfuman, pero se reducen a este grupo pequeño que vemos mucho en el Nuevo Testamento. Fue la mezcla entre lo pagano, en mezclarse con con Asiria, se casaron, tuvieron hijos, fueron como desleales en el sentido de conservar ese linaje. Entonces eso era lo que les daba tirria Esos eran los a los judíos. practicantes del Claro. sincretismo, pues Ujú. mezclaban cosas paganas Sí, con las tradiciones santas de exactamente. Israel, por decirlo así. Ujú. Por eso eran tan, digamos, aborrecidos, por decirlo así, Sí, por los, los de la ley, se me escapa el nombre, los fariseos los fariseos, y eran tan por los despreciados judíos por en los general. fariseos. Ujú. Muchas gracias, equipo uno. Vuelvo Vámonos. a ser, vuelvo a ser de abogado de los que no deben ser nombrados. Pero aquí queda otra vez la pregunta en el aire. ¿Usted qué haría? ¿Cierto? ¿Usted qué haría en esas condiciones? Es Claro. llevado de su pueblo, de su nación, sus hijos son maltratados, usted está siendo amedrentado, tiene una gente encima diciéndole qué tiene que hacer, es despojado de su tradición, de su cultura, de lo que usted conoce. ¿Usted qué haría? Es que siento que siempre ponemos como el cuchillo en el cuello de Israel. Así es. Y muy interesante lo que dices, porque el pueblo le agarró tanto miedo a volver atrás, a volver a ser exiliados, que se volvieron muy rígidos. Miren cómo volvieron lo del tema del sábado, un detalle que tuvo el Padre, el Señor con nosotros, y ellos lo volvieron algo que no se podía, algo que era una carga pesada para todo el pueblo, el cumplir todo lo del sábado. Entonces, fue tan extremo ese cambio que dijeron, no, no podemos, como dice uno aquí, al perro no lo pueden capar dos veces. Ellos se volvieron tan extremos con eso que por eso eran tan marcados con los samaritanos.
y vemos el amor del Señor Jesús que precisamente tiene una conversación con esa mujer samaritana porque le era necesario pasar por allí y cómo Él trae unidad en medio de esas ideas de hombres que causaron esa división. Y como dice Carla, ¿qué haría usted en esa posición? Eso es lo lindo del Señor, que Él, Emanuel, llamado Dios con nosotros, que estuvo allí en todos esos roles y papeles y comprendió todos esos ámbitos, ¿verdad? Bueno, para no alargarnos, vámonos con el grupo número 2. Andreina, Duperles y Kelly. No sé quién. La primera pregunta, ¿por qué fue Judá llevado al exilio? Porque no creyeron en las palabras del Señor, el Señor mandó profetas y ellos hicieron escarnio de estos. Y entonces fueron entregados al rey Nabucodonosor. La segunda es, ¿cuánto tiempo duró el exilio y qué profeta lo anunció? Duró 70 años y lo anunció el profeta Jeremías. La tercera pregunta dice, ¿qué rey permitió el regreso del pueblo y qué se reconstruyó? Entonces fue el rey Ciro que pregonó esto, esas palabras, y buscó que se reedificara la casa en Jerusalén. Eso fue lo que encontramos con las compañeras. Muchas gracias. Y nos deja una gran lección que Dios disciplina, pero también restaura al que se arrepiente de corazón, ¿verdad? Eso nos deja una gran lección. Ahora, grupo número 3. Edison y Felipe. ¿Cuál de los dos va a participar? Felipe. Ok. Adelante, Felipe. Bueno, se me olvidaron las preguntas, no puede ser. ¿Qué errores La cometieron primera. ambos reinos? Es la primera. Bueno. Vimos los errores en cuestión a la idolatría, a la construcción de templos para otros dioses y sobre todo pues ahorita que hablaba con Edison de esta diosa que, que yo no sabía pues que porque era como tan repudiada, pues todos los dioses eran repudiados, pero ella particularmente tenía algo como con la sexualidad, o sea, como que el hacer templos hacia lo sexual, como hacia las prácticas de esto, adoraban pues a esa diosa, entonces era súper repudiada por Dios. Y pues todos ellos levantaron templos contra ella, perdón, a favor de ella. Y lo otro, pues también la desobediencia que tuvieron los dos. La segunda pregunta era, ¿Qué se me van las diferencia hubo preguntas. en el destino final de Israel y de Judá? Bueno, sí, la diferencia es que Israel fue desechado de la presencia de Dios, fue dispersado. Ujú. Israel fue entregado a que hicieran lo que quisieran con él y al final, pues los asirios, como les decía ahorita Carla, tomaron posesión de Israel y al final, pues Israel fue hecho en Samaria, pues como tenemos. Y Judá, pues pasó todo el exilio, pero al final, pues tuvo su restauración con los profetas, pues que se levantaron, Esdras y después Nehemías. Y al final, pues el pueblo de Judá pudo tener nuevamente su ciudad. Muy Y bien. del carácter de Dios, que sí me acordé de esa última, del carácter de Dios, vimos primero que Dios no comparte su gloria con nadie. Eh, Vimos también que Dios es un Dios restaurador. Edison dijo otra cosa, pero se me olvidó. Y me acuerdo también de que dijimos que es un Dios que cumple sus promesas, que es fiel a eso, porque ya había una promesa puesta sobre David en cuestión a lo que era Judá, que de ahí saldría el Mesías. Entonces Dios, a pesar de todo lo que hizo Judá, fue fiel pues a esa promesa. Entonces vimos como esas características del carácter del Señor. Gracias. Ya te iba a sacar la tijera. Ya la saqué. Bueno, no sé qué fue lo que dijo Edison que Felipe comentó. Ya lo olvidó. Ahora, aparte, como el Señor de una otra forma compara a Israel como su esposa y a Judá como la cuñada, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, esa cuestión. Y la otra fue de que Dios se muestra como un Dios restaurador, un Dios de esperanza y un Dios que pone mandatos para nuestro bienestar. Entonces, eso era lo que había dicho sobre el Sí, carácter del Señor.
Muy interesante lo que hablaban de esas diosas de que tienen relación con la sexualidad, el tema también de la fertilidad, de las lluvias, como ellos vivían de la agricultura, tenían dioses para todo. Dios de la agricultura, de las cosechas, que les iba, y de hecho les iba bien, entonces le tenían mucha fe a esa situación. Y eso lo repudiaba el Señor. Así Adelante. es. No Y otra veían cosita, que era Dios que otra hacía todo cosita. eso, sino que le atribuían esas cosas a una Claro, diosa que Dale, adelante. No tranquila, sé, hable, hable. ¿se te cortó o no sé qué pasó? Yamile, siga. Yamile, no, 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 hágale. no No, ya, terminaste ya la idea, terminé. Yamile. No, no, ya. Ok. No, eso. Edison, ¿ibas Yo a iba a decir decir algo algo, más? Ujú. sí, que de una otra forma, como esa tradición de esta adoración a esa diosa, lo muestran por allá en Corintios, ¿cierto? Donde ya Pablo manda a las mujeres sacerdotisas que se vuelven ya creyentes Ujú. a ponerse un velo, porque eso era su distintivo, que se rapaban para identificarlas como las adoradoras, ¿cierto? Sí, De esa diosa. así es. Artemisa o Diana también la mencionan. Bueno, vámonos con el grupo número 4, el mensaje de los profetas. Bueno, Número 4 está grupo Fernando y el número pastor. 4, Ujú. bueno, sí. Bueno, mensaje, el mensaje de parte de Dios que a los que estaban en el exilio, es que Sí. ese exilio no era eterno, que iba a haber un tiempo, que había un regreso, que había un regreso. Entonces, eso es interesante, ¿no? Lo de tiempo digamos, en Dios es muy diciente. Por eso allá se habla en Eclesiastés que hay un tiempo de parte del Señor, ¿no? Bueno, en cuanto a la promesa, Dios siempre, a pesar de que el pueblo estaba en el exilio, le está dando, promete una visitación, que cumplidos los 70 años, pues él iban a recibir una visitación de parte de Dios a los 70 años cumplidos. Entonces les dijo también, y es otra promesa, tengo planes de bien para ustedes, que ustedes van a tener futuro, van a tener esperanza, ya no van a tener más hambre, que los árboles van a dar las cosechas, ya va a haber cultivos. Bueno, es una promesa extraordinaria, ¿no? En cuanto a lo que muestra Dios, Dios muestra que es un Dios vertical, que hace juicio contra los que desobedecen sus preceptos. Mm. Resumiendo ahí ese puntico, es que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, es justo. No sé, el Así compañero es. también, el que estuvo conmigo, tiene otras cosas que decir. Fernando, ¿tienes algo que aportar? Sí, yo creo que más que todo en la última pregunta que dice que, ¿qué muestra esto sobre el amor y la justicia de Dios? Y básicamente eso lo vemos en el último, en Isaías 1:16, que el amor real de Dios demuestra un perdón, ¿cómo se dice? Nos muestra el pecado, hace ver lo que hay en nosotros, ¿sí? Pero nos dice, sí, arrepiéntete, no te condeno, y te dice, vete y no peques más. Como le dijo el Señor a la samaritana, no, la samaritana no es, eso es a la mujer que está Una en adulterio. a la adulterio. adúltera. Eso, entonces, a veces uno piensa que Dios nos va a apedrear, sí, pero el amor de Dios es un amor que a veces no comprendemos. Y nos Así, dice, no, yo te libero de la culpa, te perdono, pero también tiene que haber algo en nosotros, sí, o sea, total, arrepentimiento. Eso es exactamente. totalmente. Gracias, Fernando. Y gracias por sus participaciones. No sé, Carla, por qué puso allí en el grupo que quién se enojó, no entendí. Tampoco. Me Es que qué preocupé. Ese tiempo de evaluación de participación panorama. es Yo, pero muy no hay. cortico, muy Ah, no, esa cortico soy ese yo tiempo. fui la que mandé eso. Ahorita les voy a contar. Muy Bueno, cortico el tiempo de sí, el participación. tiempo se va muy corto, pero yo no quiero pasarme mucho con ustedes porque sé que tienen otras cosas que hacer.
Y este es un tema que da para hablar mucho, tiene mucha tela por cortar, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que ocurrió y cómo el Señor muestra ese infinito amor. El exilio nos muestra que cuando nuestra fe se debilita, Dios nos llama con fidelidad y nos prepara para volver a Él, ¿cierto? Nos llevamos esa frase en nuestro corazón. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Él trae una corrección para nosotros, pero tenemos un Dios lleno de amor y de mucha misericordia. De hecho, tuvimos una clase donde el profeta Ezequiel habla de cómo los querubines llegan y la gloria cuando dice que las ruedas, al principio de ese libro, habla de la forma celestial, una visión que tiene Ezequiel, pero ahí también, creo que en los capítulos 9, 10 y 11, muestra cómo la presencia del Señor se aleja y allí al rato, al tiempo viene lo que es el exilio babilónico. Entonces, sin embargo, el Señor estuvo allí rodeando a su pueblo a pesar de todo eso tan devastador, ¿cierto? Pero qué interesante eso que también narra Ezequiel allí. Bueno, para concluir, quiero contarles varias cosas. Y el trabajo final. Primero que todo, los que tengan cositas pendientes, por favor, ponerse al día. Y el trabajo final ya les voy a compartir de qué trata. El trabajo final, permítanme que no sé por qué no me quiere compartir pantalla. Ahorita pueden prender las cámaras, porfa, para tomar el pantallazo. Sí, para tomar la captura. Bueno, el trabajo final es deben hacerlo de aquí al viernes, porque el sábado tenemos las exposiciones. Y uno, el trabajo final es calificable, claro está. También se va a calificar la exposición, son 5 minutos máximo. Si usted quiere adicional traer diapositivas, presentación extra, eso suma para la presentación de su exposición. Y también es calificable la asistencia ese día. Así que por favor, rogamos que todos estemos allí, que aprovechemos bien ese tiempo y es nuestra última clase para cerrar este ciclo número 4 de Panorama del Antiguo Testamento. La actividad aquí, no sé si ya la ven, dice que hay que hacer un plan de discipulado a largo plazo con la enseñanza que se encuentra en Esdras, capítulo 1, de el 1 al 11, siguiendo el formato de los 3 tercios, pero con un enfoque especial en el segundo tercio que viene siendo mirar hacia arriba y es donde se comparte el método espada, ¿verdad? Entonces, la idea es que se haga todo el proceso y luego se haga un plan comunitario donde se lleve a vivir esa parte que se trabajó con este texto de Esdras, ¿sí? Entonces, algo que usted lo pueda intencionalmente materializar con esta enseñanza que va a tener con su grupo, sea el grupo de la Casa de Paz, sea el grupo de familia o el grupo que usted tenga donde comparta esta palabra. Y la idea es que adjunte una foto de este trabajo. No sé si ya tomaron la captura allí. ¿Me dices, Edison? Y tomaste una captura. Yo les estaré Nada, colgando ya, el ya la tomo. trabajo final, les estaré colgando el trabajo en el Lo Classroom. puede compartir a Sí, yo voy WhatsApp. a estar detallándoles más en qué consiste todo el trabajo como tal, ¿cierto? Entonces, necesitamos 2 fotos, una del momento de la enseñanza o reunión y otra del plan comunitario en acción, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿cómo así que el plan comunitario, cierto? Dice aquí, les voy a leer tal cual. Luego diseña un plan comunitario de aplicación en el que propongas una o varias acciones concretas para vivir una parte del texto junto con otras personas. Puedes hacerlo de forma individual o grupal buscando reflejar los principios de Esdras: cooperación, generosidad, obediencia y trabajo en unidad para restaurar lo que se había perdido. Por ejemplo, podrías organizar una pequeña iniciativa para ayudar a alguien que necesite apoyo material o emocional o reconstruir un espacio deteriorado o acompañar a una familia en oración y servicio, por decir algo, si hay, es como donde yo involucre a la comunidad en ese proceso, llevarlo a la realidad. ¿Cierto? Entonces, todo esto está detallado en la actividad y se los voy a compartir el día de hoy. Tenemos esta semana para hacer ese proceso. Y el sábado estaremos dando las exposiciones de acuerdo a lo que se vivió y cómo fue esa experiencia, ¿sí?
No vamos a compartir, a concentrarnos en el texto, sino en cómo fue todo el proceso, qué fue lo fácil, qué fue lo difícil, todo el proceso que pide allí la actividad. ¿Listo? Queda clara esa parte, ¿verdad? Entonces, quiero decirles dos cosas más para cerrar. Impacto latinoamericano, ya no sé si ustedes ya han escuchado acerca de eso, de la ofrenda de gratitud. Siempre que nosotros dictamos un módulo y animamos a los estudiantes a que puedan cooperar con una ofrenda voluntaria, pero eso es algo que nace del corazón, eso no es algo obligatorio. Si usted tiene propuesto en su corazón eh, donar o en gratitud, ¿cierto? Dar algo para que sea posible la extensión de este ministerio en formación ministerial, porque no solamente es con ustedes, es a nivel presencial en muchas partes de Medellín, en Cuba, a nivel de otros países. Entonces, ¿cómo cooperamos en medio de la unidad? Y les estaremos pasando prontamente la imagen de dónde pueden hacer alguna donación o consignación voluntaria. Eso no es algo obligatorio, eso es voluntario y no estamos cobrando por esta clase. Eso es a manera de generosidad y desprendimiento. ¿Queda clara esa parte? ¿Tienen alguna duda? ¿Han escuchado antes o no habían escuchado? Cuéntenme. Sandra, una pregunta que no es de la ofrenda de gratitud. Adelante. Disculpa. Bueno, yo tengo dos compañeritas de la iglesia que ellas están haciendo panorama del Antiguo Testamento los días miércoles. Ujú. Como se dice que el trabajo se podría hacer en grupo, ¿sería posible que yo trabajara con ellas y expusiera el trabajo el sábado? Bueno, no sé si tienen la misma actividad. Pregunta si va a ser la misma actividad. Vale, Sí, entonces ubícate en eso yo les primero. pregunto, sí, porque Bueno, Dios mío, tú hacer todo eso en una semana. como les estoy diciendo, lo del tema de la ofrenda de generosidad es algo voluntario y allí vamos a estar compartiendo la imagen con el número de cuenta en caso de que desee hacerlo. Pero como les digo, no es algo que es camisa de fuerza, es algo que nace del corazón. Lo otro que les quiero decir es que les acabo de compartir la evaluación al facilitador. Esa evaluación es para mí. La idea es que la diligenciemos hoy mismo. Trata de llenarla apenas termine la clase porque todos la deben diligenciar. ¿Sí? Entonces, estas evaluaciones siempre que finaliza el curso las hacen con los alumnos al facilitador. Y cuando lo hagan, ponen allí hecho para saber que ya quedó lista. Queda clara esa parte, es sencillo, entran al enlace, en 5 minutos pueden diligenciar esta evaluación para mí, ¿cierto? Es una evaluación que se le hace al facilitador. Por lo pronto, eso es como a grosso modo lo que tenemos. Si hay alguna inquietud, alguna duda en relación a algo, por favor no duden en contactarme, sea del trabajo final, sea de algún tema en especial, que aquí con gusto estaremos resolviéndoles las dudas. Pregunta antes de desconectarnos, ¿tienen alguna última pregunta? Emprender la cámara un momentico, 5 segunditos. Chicos, por favor, Esto me re... prendamos la cámara. Espérate, me suelto el pelo. Ya con esto es nuestra última lección. Qué corto que es, se va el tiempo muy rápido. Para mí el tiempo se va muy rápido, que hace que empezamos y ya estamos terminando hoy, ¿cierto? El tiempo va súper, súper, es relativo, pero se sintió muy rápido. Y agradecerles por todo este tiempo que me permitieron estar, darles las gracias por sacar ese espacio, por ese esfuerzo. Y sé que Dios les va a recompensar en sus ministerios, en sus casas de paz, que son del Señor. Esas casas de paz no son de nosotros, son del Señor, pero que nos capacitamos, aprendemos cosas nuevas para honrar al Señor por medio de esto, ¿verdad? Gracias por ese tiempo, gracias por su disposición y gracias por todo ese esfuerzo extra que están haciendo. Sé que no es fácil levantarse un sábado donde me puedo quedar durmiendo, quedarme en la cama, es mucho más chévere para la carne, pero ese esfuerzo el Señor lo recompensa. Así que Así gracias es. y me encantaría Bueno, ahora volver sí. a ver Gracias en otra a ti. ocasión. Muchas gracias a usted, hermana Sandra. Gracias a ti, Dios Sandrita, te porque bendiga. tú nos tienes mucha paciencia y nos soportas con amor, como dice la palabra. Es con todo amor que estoy aquí
y es para el Señor y gracias. Sí. Bueno, no sé Queremos, si Luperli, queremos, Felipe queremos. puedan activar las cámaras. Pastor José, Edison, avísanos para que salgamos con Fármaco. con Desafortunadamente yo Fármaco. no tengo cámara. Se Ok, pastor, no apagó hay el celular problema. con el cual estaba trabajando la cámara. Ok, no hay Ah, bueno, problema. listo. Ahora sí, Cuenta Edison. regresiva. 3, 2, 1. Listo. Gracias. Gracias, chicos. No se les olvide diligenciar la evaluación, por favor. Y ánimo. Claro Un que sí. abrazo, Muchas gracias. bendiciones. Bendiciones. Hasta Feliz día. Gracias, luego. Que estén bendiciones. bien. Nos Hasta vemos Chao, luego. el próximo sábado. chicos. Bendiciones. Gracias. Dios le Gracias, bendiga, hermana chao. Sandra. Un abrazo. Le dé Me fuerza. anotan por ahí algún trabajo, por favor. Me anotan, gracias. ¿Cómo dices?